Bueno, papás, pues muy buenas noches, saludos desde México para todos ustedes, que estén muy bien en casa. Y bueno, hoy hablaremos de la cándida más un estreptococo igual a panzo pandas. Generalmente siempre hablamos que el estreptococo es el culpable. Sí, digamos que en algunos niños va a ser solamente el estreptococo el culpable, pero en otros niños a los que desafortunadamente un medicamento, un antibiótico que intenta acabar con un estreptococo, hay muchos niños lo logran, por supuesto, pero en otros no. ¿Por qué en esos no? Porque tal vez se sumó la cándida. Y entonces ya tienes dos problemas, ¿sí? Entonces, hoy vamos a aprender muchísimo sobre los pandas, sobre lo más actualizado, y cada día se aprende, y porque cada día lo que sabemos hoy, en 5 o 10 años, cambia totalmente todo, ¿no? Así es esta evolución de la medicina, que es lo fantástico que tiene la ciencia. Hay tres sitios potenciales del microbioma: cavidad oral, tracto intestinal, vagina. Hay cándida acá, hay estreptococos acá, y de aquí para acá pueden subir rápidamente. Ustedes deben de revisar, primer sugerencia, los dientes de sus hijos, que no tengan caries, porque cuando hay caries, ¿qué creen, papás? Hay biofilm. Es la memoria que se queda de un hongo y de una bacteria también. Mucho atención a eso. Resulta que también en las bacterias comensales, entre todo nuestro microbiota, acuérdense que también tenemos bacterias, hongos, parásitos y tenemos un viroma que se trata de los virus. Bueno, pues también repetimos, hay cándida acá y hay estreptococos acá también en la parte gastrointestinal. Y en la parte vaginal, lo mismo. Existen hongos y existen bacterias. Entonces, muchas veces todo es basado en oportunidades, lo que pasa el niño, porque un hongo siempre es oportunista, una bacteria se puede colar del exterior, o muchas veces la que tenemos aquí va a sobrecrecer. Se baja el sistema inmunológico y sobrecrece. Recuerden que cuando crece una bacteria, se llama SIBO, así sea nada más gastrointestinal, pero hay otras bacterias como el estreptococo que puede vivir en todas partes. De hecho, hay estreptococos en la piel también. Entonces, tenemos que entender y comprender que cuando baja el sistema inmunológico, es una oportunidad para que todo crezca. Recuerden que sus hijos, todos tienen inmunodeficiencia. Un niño con autismo pasa tres cosas generalmente: inmunodeficiencia, hipersensibilidad y autoinmunidad. Entonces el sistema inmunológico está muy comprometido, ¿sí? Aquí pueden ver que esta es una de las diapositivas que yo se las puse en las primeras clases para entender toda la parte de la microbiota, donde la parte vaginal de usted está llenísima de bacterias, pero también de hongos. Y entonces tenemos que entender y comprender cómo un desbalance de esto se pasa por herencia al bebé y depende del sistema inmunológico para que controle todo entre una cándida y un estreptococo o puedan elevarse, ¿sí? La cavidad oral está llenísima de muchas bacterias, pero llenísima. Tenemos que tener muchísimo cuidado también, y repito, vean las caries, que generalmente es algo que pasa en el niño, y sobre todo cuando hay caries hay biofilm, que es la memoria, que reactiva todo, ¿sí? Tenemos la parte intestinal, todas las bacterias que están en el colon, y aquí tenemos todas las familias que están en el colon, esta imagen preciosísima, donde entendemos que por obvias razones, el tema bacteriano, aquí hay muchas bacterias que se van a descompensar. Y una de esta parte son familias, obviamente, también de los estreptococos. Pero hay que entender y comprender del otro lado, contraparte, que hay un hongo comensal que se traspasa, que tú nunca puedes matar a nadie, literal, que no sea parte de uno. Matamos los externos que se cuelan. El tema de la cándida, uno nunca mata a nadie porque lo traes, ya es parte de uno. Ese es un tema muy controversial porque la palabra común que se ocupa en los grupos de autismo es que elimina la cándida. Es eliminar todos los tóxicos o metabolitos tóxicos que produce la cándida, y hay que devolver su forma habitual, que es una levadura que tiene grandes beneficios, pero cuando cambia su morfología es terrible. Y un estreptococo tiene una función adentro de nosotros. Es un vigilante, por ejemplo, de la piel. Es un vigilante de las anginas, por ejemplo. Entonces tiene un beneficio fabuloso. El problema que depende todo el sistema inmunológico. Y sus niños pasan etapas de inmunodeficiencia dependiendo si tomaron leche materna o no,
si vinieron por parto normal o no, si recibieron antibióticos o no. Cuando se introduce la alimentación, pueden desarrollar hipersensibilidad. También el clima, que se pasa por el clima, muchísimas bacterias y virus, puede crear hipersensibilidad. Después, con el tema, desafortunadamente para muchos de sus hijos, el tema del sarampión, rubiola y paperas en las vacunas, pueden desarrollar autoinmunidad. Entonces, todo pasa en el sistema inmunológico. Las etapas del establecimiento de la microbiota infantil, recordemos que que esto es lo ideal, pero que no se cumple. Hay una etapa donde están los estreptococos, estafilococos, enterobacter, lactobacillus, clostridium, tetococo, venosellas, que es una parte inicial que se traspasa de herencia. En las primeras clases hablamos hasta del microgenoma, la parte genética. La etapa intermedia tenemos Protobacteria, Shigella, Salmonella, Escherichia coli, Enterobacter, Xenodemas, Propionibacterium, Copibacterium, y en la parte madurativa con la que se va a quedar teóricamente un niño, que es de los 0 a los 3 años, tiene que madurar la microbiota y desafortunadamente sus chicos no es así. Por eso trabajar la microbiota es la base de cualquier tratamiento en el tema del autismo. No lo digo yo, lo dice la ciencia, no la mala ciencia. Se aplican en los niños y son cuando son los que más salen más rápido del diagnóstico y se va modificando su diagnóstico. En la etapa madurativa hay bacteroides, parabacterias, prebotella, tenera, porimonosa, antirobacteria, bifidobacterium, probibacterium, culinácea, y obviamente aparece una, que es la Kermansia, que es muy conocida por ustedes, y entonces toda la microbiota y estas familias enormes van a fortalecer todo el tema de la microbiota. ¿Y qué creen? Tiene una microbiota madura a los 3 años en el cual soporta lo que sea, pero la de sus hijos no es así, viene deficiente, recordando que depende cómo nazcan, depende cómo sean amamantados de los 0 a los 3 años, se va a desarrollar o no la microbiota junto con el sistema inmunológico. Recuerden siempre lo que les digo, la microbiota es un jinete, el sistema inmunológico es un caballo, la microbiota dirige al sistema inmunológico. Eso es muy importante, porque en este tema, como en muchos, la labor de la microbiota en conjunto con el sistema inmunológico es la clave. Si su hijo tiene alergias alimentarias, la clave es microbiota y sistema inmunológico. Si su hijo tiene intolerancias alimentarias, microbiota y sistema inmunológico. Si su hijo tiene sensibilidad alimentaria, microbiota y sistema inmunológico. Si su hijo tiene asma, microbiota y sistema inmunológico. Ese es un ejemplo. Si usted sigue dependiendo de la alimentación, es porque la microbiota no está estable. ¿De qué depende? De sistema inmunológico, hemoglobinas IgA, IgG, con la tolerancia que tenga, porque son las zonas de primer impacto con la alimentación. Eso es lo interesante, papás. Si no se trabaja la microbiota, usted simplemente está viendo mejorías, más no la curación de una microbiota que le dé el potencial hacia la parte cognitiva. ¿Qué es una microbiota autista? Y a ustedes lo han vivido tal vez en sus hijos. Yo lo he visto en muchos de ustedes que están conmigo y en muchos anteriores, antes que me conocieran en este grupo. Es inmadura, desequilibrada, alterada, lastimada, está deteriorada, depende si pasó con los antibióticos o no, depende si estuvo en la incubadora o no, depende cómo estuvo el embarazo, el amamantamiento, ¿sí? Mal funcionamiento, funciones endocrinas, metabólicas, inmunológicas, neurológicas, son inestables y obviamente aparecen ciertas características. Durante este proceso hay hongos, virus, bacterias, parásitos, ¿sí? Hay los famosos metales pesados que ya hablamos un día y de hecho hay un EDBOC también de todo el tema moderno y cada día se aprende muchísimo más sobre los metales pesados y tenemos que entender. Nosotros en la microbiota, todos, ustedes, sus hijos, yo, tenemos algo que se llama micobioma. Hay un grupo de hongos que ya viene establecido, tanto en la cavidad oral, en los pulmones, en la parte gastrointestinal y en la piel. Estamos ahí. Hay muchísima cándida por donde sea. En este caso que hablamos algo muy común. Pero la cándida no es tan mala como la pinta. El problema es cuando cambia su morfología, puede activar un estreptococo y viceversa. Un estreptococo puede activar una cándida donde son los requisitos más para tener un pandas con una conducta. Por eso muchos papás batallan, porque te enfocas en los estrogos y está muy bien, pero se nos olvidó la cándida. Viceversa, tenemos un chico con muchos estados de violencia,
tienes acá la cándida porque ya hiciste los estudios correspondientes, se nos olvidó la bacteria. Las dos cosas se tratan. Recuerde que todo lo que crece, lo que es un hongo que crece, se llama sifo, sobrecrecimiento de hongos. Hay factores maternos, cambios en la microbiota intestinal y mucosa. Hay antibióticos. Generalmente un niño que recibe antibióticos de los 0 meses antes de los 3 años, los antibióticos son el peor enemigo de la microbiota. Hay disbiosis bacteriana, traslocación de cándida y afecta la barrera intestinal. ¿Por qué? Porque ahí se crea el famoso biofilm. Y aquí les puse una imagen bonita. Esta es la levadura y esto, la cándida tiene cosas buenísimas. No crean que es mala en su totalidad. Es cuando cambia, ¿sí? Esto es como ustedes. Ustedes de seguro son unas bellas personas, pero no las queremos conocer enojadas. Y depende de la circunstancia, les va a salir lo peor de ustedes. Bueno, así es la cándida. Así es la cándida. Saca lo peor, le sacamos lo peor a la cándida cuando le cambiamos su ambiente, cuando la irritamos, cuando ella se vuelve oportunista y dice, yo aquí voy a cambiar, y pasa Seduinfas, y luego pasa Infas, que es lo más peligroso, porque esto perfora las paredes intestinales, así como que hablamos como el gluten, rompe la sunulina y ocludina, este también lo hace. Este, en 2010 cuando yo iniciaba el mundo del autismo, es el que ponían que era el gran problema del intestino permeable y cada día se aprende que es parte de este, igual que una bacteria, que lo puede hacer un parásito, que es la comida, pero él puede romper las paredes intestinales. Y lo más complicado de él es que esta forma de lanza se va a tejidos profundos. Entonces, cuando usted da algo común para la cándida, semilla de toronja, que el orégano, que el aceite de coco, eh, qué sé yo, usted puede en el momento, lo que esté al alcance, lo puede sacar superficialmente, pero lo que esté profundo, se necesitan emplear muchas cosas. ¿Por qué? Porque aparte de adherirse a paredes, a tejidos, crean memorias, el biofilm. Y lo más importante es retroceder de esta forma a esto. Estos se llaman linfas, pseudoinfas, y estos son las famosas levaduras o esporas. ¿Sí? La sintomatología de la cándida son muchísimas en la vida de los niños y en la vida también de cualquier persona. Son muchísimas. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer? Modificarla. Tú nunca vas a poder matarla. No se puede, es parte porque tiene un trabajo también interesante. Ayuda a muchísimas cosas, se come químicos, residuos mal digeridos, pero el día que se enoja, se transforma y puede causar muchos. De hecho, provoca una meningitis. Es algo muy interesante, porque hoy se habla en un tema neurológico que casi no se escucha en los grupos de autismo, pero en la vida médica convencional sí se escucha mucho. Mañana se van a acordar de mí porque ponen que del autismo, así como pusieron que había una parte de esquizofrenia, hoy dicen también hay una derivación de una meningitis. Y eso es muy interesante porque un virus provoca meningitis, una bacteria puede provocar meningitis, un hongo puede provocar meningitis como la cándida, e inclusive un parásito puede provocar una meningitis. Entonces, es muy interesante entenderlo, ¿sí? Y tenemos que entender que cuando se suma una cándida, que vean toda la sintomatología que puede provocar, le sumamos un estreptococo que se coló, que a lo mejor los propios de nosotros se activaron porque el sistema inmunológico decayó por una o por otra. ¿Qué creen que pasa? Se combina, son el dúo infernal y todo le va a afectar al cerebro. Donde más se altera son neurotransmisores como dopamina, serotonina, acetilcolina, GABA. Cuando baja GABA tiene que forzosamente subir glutamato, que aparece mucho en la hiperactividad, ¿sí? Cuando aparece, y como aquí lo explica, cuando aparece el cambio en dopamina va a haber depresión. Cuando aparece un cambio en la serotonina, un problema conductual, agresividad, se pega, autopega, ¿sí? Ellos pueden, recuerde que hay muchos niños que no tienen miedo a pasarse una calle, tienen unos impulsos, sí, esto es parte de todo esto. La combinación de esto es terrible. Receptores de acetilcolina modifican mucho el tema del aprendizaje, del agua, de la comprensión, de la atención, de las memorias, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos que entender que en el tema de los PAN sí están muy marcados los betamolíticos, los estreptococos, el grupo A, sí, pero cuando tú das un tratamiento acá que se tiene que llevar inmunológicamente
con retrovirales muchas veces, con muchos antibióticos, sí, pero donde se junte con la cándida, se complica más todo. Por eso cuando se trata un estreptococo, tienes que cuidar que no se eleve una cándida. Y si ya se elevó, tienes que tratar las dos cosas. Las dos cosas, porque a lo mejor muchos de ustedes ya hicieron trabajar aquí. Ya fueron, ya les dieron el medicamento, ¿sí? A nivel pediátrico, sí. Y usted dice, es que no alcanzo a ver, no. Porque también debe de hacer una estudia en cándida, averiguar y si lo tiene, ponerse a trabajar ahí. Porque si no, usted por un lado baja y por el otro lado sube. Y recuerde, cuando un estreptococo se dispara hacia arriba, en automático se va a disparar también una cándida. Entonces, hay que entender y comprender cómo podemos mejorar y cambiar esto, trabajar las dos cosas. Mañana, cada día lo van a aprender, cuando el hongo cándida y el estreptococo se juntan, es el PANS o la cándida, perdón, el PANS o los pandas, desafortunadamente más complicados, más agresivos. ¿Por qué? Porque ya no estás que una bacteria te esté perjudicando a tu hijo, ya es una bacteria más un hongo. Y no es igual un hongo que una bacteria. Son muy diferentes anatómicamente, ¿sí? Tenemos que entender que todo lo que pasa y el impacto es sobre las microglías, porque también las modifica. Recuerden que la microglía es un fagocito que se tiene que comer muchas cosas adentro del cerebro, es un protector del cerebro para que no impacte a las neuronas, para que se liberen bien los neurotransmisores, pero si se impacta a las microglías, quedan sobreexpuestas las neuronas, en el cual son muy frágiles y son las que más lastiman, porque imagínense toda la toxicidad de lo que aviente un hongo con una bacteria que liberan mucotoxinas o metabolitos tóxicos, como lo quiere llamar, y que va a pagar, perdón, que va a impactar, impacta toda la parte inmunológica del cerebro. Y recuerden que acá están las neuronas y atrás de las neuronas, el soporte nutricional, son las neurogliales. Y aquí hay alguien muy interesante que se modifica, que es la microglía. ¿Sí? Entonces, tenemos muchos problemas en el tema de los PANS y pandas. Se empieza a entender si son por estreptococos o en el PANS afecta más el sistema nervioso, ¿sí? Que genera un poquito más de ansiedad, pero en los pandas aparece ya más los trastornos conductuales severos, la violencia, que es algo terrible, porque desafortunadamente se sumó uno. Entonces, hoy es bueno aprender que si usted está tratando a su hijo y tiene característica PANS, no se olvide el hongo, haga una prueba, averigüe y tal vez necesite trabajar también el hongo junto con tal vez lo bien que está haciendo para la bacteria Streptococcus y tal vez ahí está la solución de muchos problemas conductuales de su hijo. Hay interacciones polimicrobianas, ¿sí? Entre Candida y Estreptococcus pueden sinergizar su potencial patógeno al potencial la colonización del huésped, porque ahora hablas de un biofil que se junta el del hongo con el de la bacteria y todo se adhiere, y cuando se adhiere como a mucosas, como a tejidos, ¿qué creen? Ese es el mayor problema porque todo es oportunidad para que sigan y se quede la memoria y se sigan reproduciendo y sobre todo sigan provocando trastornos conductuales. Mecanismos moleculares que rigen la comunicación entre interespecies y los cambios en el comportamiento microbiano que ocurren durante la interacción entre hongos y bacterias. Ellos son primos hermanos, si lo quiere ver así, que cuando uno se eleva, el otro se va a elevar. La cándida está esperando que si recibe tratamiento, el estreptococo por antibiótico dice, pero a mí me alimentas. Ese es un ejemplo claro, ¿sí? Entonces, ellos tienen comunicación. Entonces, lo más importante, repito, si usted está con estas características, no se olvide del hongo, porque puede estar el punto clave. Los estreptococos aumentan la persistencia de cándida mediante la coadherencia. Fermentación de los alimentos. Los estreptococos pueden crear un ambiente ácido para que crezca la cándida. O sea, vean el fenómeno esto. Por eso deben de buscar en la comida de sus hijos alimentos que se fermenten lentamente, porque si se fermentan rápidamente, es un medio para que todo crezca. La fermentación aumenta todo. Recuerden, ya han escuchado muy bien que los azúcares, que la dieta antifúngica, y ese está muy bien porque hay protocolos que dicen, ¿sabes qué? Mata de hambre a la cándida, sí, la tienes que no darle de comer. Aparte, tienes que trabajar sobre el sistema inmunológico, quitar el biofil, sacar desde adentro la cándida, hacer que el estreptococo, si es parte de nosotros, vuelva a la normalidad a través del sistema inmunológico. Y si no es parte de nosotros, cuando elevas el sistema inmunológico,
el cuerpo lo va a eliminar, va a atacarlo y lo va a eliminar. ¿Sí? Streptococcus utilizan la enzima glucotransferasa para unirse a Candida albicans. Vea qué interesante es esto, que exhibe la alta afinidad por las linfas de la Candida albicans, lo que indica un posible mecanismo de facilitación donde las células de la Candida albicans podrían ser utilizadas por la bacteria como soporte para la adherencia. O sea, esto está tremendo. Por eso, repito, si usted lleva un tratamiento para el estreptococo, voltee a ver la Cándida. Y si usted lleva la Cándida, voltee a ver un estreptococo porque puede estar el problema ahí, en el cual la hiperactividad, la violencia, la agresividad, la autoagresividad pudiera estar ahí. La solución, no mire una cosa, siempre mire las dos. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta que cuando todo crece, un hongo y una bacteria, repito, y se adhiere, hay biofilm. El biofilm es una memoria, es un tapete. Está ahí y dice, yo soy alguien que reactiva todo. ¿Se puede eliminar un biofilm? Claro que se puede eliminar. Todo se puede eliminar. Ahí es donde muchos no le ponen mucho énfasis a este temita y es cuando usted se pasa tal vez mucho tiempo en cualquier protocolo para la cándida, porque si usted lleva más de un año trabajando la cándida, usted no ha quitado el biofilm. Eso es todo. Si usted ya trabajó bien la cándida, este ya no es problema. Pero si usted depende de algo todavía para que siga mejorando, entonces usted no ha quitado del todo. ¿Sí? Pasa lo mismo con las bacterias. Si usted lleva 2 años trabajando en cualquier protocolo para bacterias, como la Clostridium, como los estreptococos, los estafilococos, y usted sigue dependiendo de algo, es que el problema es que no ha trabajado la memoria y eso se necesita trabajar para que de una vez el niño no dependa ni de un medicamento ni de un suplemento para estar bien. ¿Y dónde se trabaja todo? Si se tiene que quitar las memorias y todo empieza por la microbiota, que es la que va a ayudar a que las memorias desaparezcan definitivamente. ¿Por qué? Porque tenemos un arsenal. Recuerden que el sistema inmunológico es señalizado y manejado por la microbiota y la microbiota es la que dice lo que se tiene que hacer. El biofil es una comunidad de microorganismos que se adhieren a la superficie de la mucosa y están protegidos por una capa de ellos mismos que producen. La capa de biofil está asociada a la mucosa dentro del intestino delgado y modula la función de la barrera del intestino delgado. Entonces, cuando se adhiere, colonizan, ellas mismas se hablan para reproducirse esta hermadura y se van dispersando. Primero invaden una zona y hoy van a invadir otra. Hay que trabajar estreptococos, definitivamente en un Pansum panda. Hay que voltear a ver la cándida, porque puede ser el obstáculo por cual un niño no avance a pesar de los medicamentos. Y más aparte, tienen que quitar la memoria. Y entonces sí se resolvería un problema como PANS y PANS. ¿Sí? Y bueno, conclusión para un tratamiento de PANS, tratamiento para Candida albicans, estreptococo más biofil, garantiza que sus hijos estén mejor que nunca en este tema. Entonces, cuando trabajen una cosa, busquen cómo trabajar la otra y entonces sí verán realmente verdaderos cambios y sobre todo la parte que siempre se quiere solucionar esto, no depender de nada y el niño no volver a caer en estas circunstancias.